Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 3. Amén. Aleluya. Oremos, hermanos. Padre, esa es tu palabra. Háblanos al profundo de nuestro corazón y que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Estoy leyendo, hermanos, espero que usted esté conmigo. Juan capítulo 3, comenzando con versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. ¿Pueden sentarse, hermanos? Okay. Alguien va a predicar: ¿y por qué ustedes predican tanto de esto? Voy a repetir las palabras del Señor Jesús. Versículo 7. De cierto, no te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. Por eso lo predicamos, es necesario. Amén. Volviendo al tema, va a ser hoy el nuevo nacimiento. ¿Qué dijo Jesucristo? Desierto. Y no dice desierto una vez, dice dos veces. ¿Y qué dijimos en la escuela dominical? Cuando Cristo dice algo dos veces, ¿por qué lo hace? Que no quiere que lo pierdas. Desierto. Te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Os es necesario nacer de nuevo. Por eso predico eso. Amén. Sin ningún, ¿qué es la palabra que busco? I don't apologize. No pido disculpas de predicar esto. Es necesario nacer de nuevo. ¿Ok? Entonces, la pregunta: ¿qué es el nuevo nacimiento? Porque hay mucha confusión por ahí en eso. Amén. ¿Okay? Vamos a dejar que Jesucristo conteste la pregunta. En versículo 6, ¿okay? Él dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Okay? Todos los que habemos aquí, 100%,
hemos nacido de la carne. Hemos nacido físicamente. Amén. Tuvimos un momento que entramos en este mundo. ¿Ok? Pero no puedo decir seguramente que todos aquí han tenido el nacido o el nacimiento espiritual. ¿Ok? El simple hecho de que uno está en la iglesia no significa que ha nacido de nuevo. Amén. Pero, amén, el nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. Y vamos a tratar de enseñar y explicar sobre eso a través de esta enseñanza. Amén, hermanos. ¿Ok? ¿De dónde viene el nuevo nacimiento? ¿Ok? Y solamente hay una respuesta a esa pregunta. ¿Ok? Viene de parte de Dios. ¿Ok? Un sinónimo para el nuevo nacimiento. Y hay muchos. Vamos a repetir algunos. Renacer es una palabra que se usa en la Biblia. ¿Ok? Nacer de arriba es otro sinónimo que usa en la Biblia. Regenerarse es otra palabra que se usa en la Biblia. Pero tal vez el que más se usa, hermanos, nacer de Dios. Uno que es nacido de Dios. Es lo que significa nacer de nuevo. Nacer de Dios. Viene el nuevo nacimiento de parte de Dios. Si gusta, si todavía está en Juan, regresa al primer capítulo. ¿Ok? Dice, aleluya, primero en versículo 11, hablando de Jesucristo, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Qué triste, ¿verdad? Pero luego dice en versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Gloria a su nombre por eso. Pero luego añade algo muy importante. Hay mucha teología en estos versículos que siguen. ¿Ok? Los que le recibieron, los que tienen potestad de ser llamados hijos de Dios. Esto habla de esas personas. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ok? Hemos dicho muchas veces, hermanos, Dios tiene hijos, no nietos. ¿Ok? La salvación es algo personal, hermanos, y viene de parte de Dios. No viene por mi voluntad. ¿Ok? No viene porque un día yo en mi propia inteligencia dije, yo necesito ser salvo. No, yo estaba muerto en delitos y pecados. Y un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Viene de parte de Dios. Amén. No tengo esto en el bosquejo, pero uno de los primeros versículos que yo memoricé, Santiago capítulo 1 y versículo 16 en adelante. Amados hermanos míos, no eréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, hablando de Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de entre sus criaturas. Amén. Él, de su voluntad, nos hizo
nacer. Pedro comienza su primera epístola con esta bendición. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué, hermanos? Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué hizo? Nos hizo renacer. Este nuevo nacimiento, hermanos, viene de parte de Dios por su grande, grande misericordia. ¿Y a su nombre, hermanos? ¿Okay? El punto que quiero hacer, hermanos, el nuevo nacimiento no es algo que yo merezco. ¿Ok? No es algo que yo trabajo para ganar. Yo no tengo con qué pagar. Yo nunca podría pagar la deuda. ¿Okay? Viene de parte de Dios por su gran misericordia, por su buena voluntad. Amén. Gloria al nombre de Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Para qué se necesita el nuevo nacimiento? ¿Ok? Y la respuesta a esa pregunta es muy sencilla. Hay dos partes que debemos de ver. Primeramente, se necesita para la salvación. ¿Ok? Equivale la salvación. Cristo dijo en versículo 5, ¿okay? De donde leímos al principio. De cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sí, un poco más tarde vamos a explicar más sobre el agua y el Espíritu. Amén. Pero lo que vemos aquí, que si quieres entrar en el reino de Dios, ahí dice, si quieres entrar en el reino de Dios, necesitas nacer del agua del Espíritu, que en el contexto es lo mismo que nacer de nuevo. ¿Ok? Si quieres entrar en el reino de Dios, vale más que nazcas de nuevo, que nazcas del agua y del Espíritu. Amén. Se necesita el nuevo nacimiento, hermanos, para ser salvo. Es esencial. ¿Ok? No existe un cristiano verdadero que no ha nacido de nuevo. ¿Ok? Hay muchos que por tradición se dicen cristianos, pero un verdadero cristiano que va a entrar, tiene parte en el reino del cielo, ha nacido de nuevo. ¿Okay? Ha nacido del agua y del Espíritu. Pero no es nada más para la salvación, hermanos. Amén. Vamos a volver a lo que dijo Cristo en versículo 3. ¿Okay? Dice algo casi igual, pero se necesita para tener vida espiritual. Okay. Acuérdate que el ser humano al nacer, nace muerto en delitos y pecados. Eso leímos en la escuela dominical en Efesios capítulo 2. Okay. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así nace el ser humano. Dios dijo a Adán y Eva el día que comieres del fruto del árbol de ciencia de la vida, moriréis. Y bien que comieron de ese árbol, ¿verdad? Y algunos dicen, y no murieron. Físicamente no murieron, pero sí murieron ese día. Murieron para con Dios, murieron espiritualmente. ¿Ok? Murieron en que su comunión con Dios se rompió. ¿Ok? Que ya estaban apartados de Dios.
había un velo entre ellos y Dios. Y así nace cada ser humano en este mundo, muerto en deleites y pecados. ¿Ok? Y Cristo dijo, de cierto te digo, que el que no naciere nuevo no puede ver en el reino de Dios. Comparamos los dos textos, hermanos. Aquí dice nacer del agua del Espíritu. Aquí dice nacer de nuevo. Es lo mismo en el contexto. ¿Ok? Pero aquí dice no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí dice no puede ver el reino de Dios. Puede ser igual también, pero hay una diferencia. ¿Ok? Hay una pequeña diferencia. ¿Ok? El que no ha nacido de nuevo, hay cosas que no puede ver. ¿Ok? Si usted es rápido, yo voy a decir el texto, pero es 1 Corintios capítulo 2 y versículo 14. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Repito, si usted tiene su Biblia, lee ese texto conmigo. Mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué significa no percibe? Que simplemente no entiende, no puede ver. ¿Ok? No puede ver. ¿Ok? Podemos, hermanos, buscar el profesor que tiene más letras de la universidad. Pero si no ha nacido en Jesucristo, no has nacido de nuevo, esa persona, aunque tratamos de explicar, ¿ok?, lo que es la salvación, no puede entenderlo. Lo que podemos entender, explicarle al reino de Dios, no puede entenderlo. ¿Ok? Un ejemplo, hermanos. Antes de mi conversión, yo trataba de leer la Biblia. Yo tenía una Biblia, pero no entendía nada. No entendía. Pero un día Cristo me salvó. Un día entró en mi vida, en mi corazón. Y algo increíble sucedió. De repente, es como que alguien prendió la luz. Yo empecé a entender cuando leía. ¿Cuál era la diferencia? Ahora tenía el Espíritu Santo como mi maestro. Amén. Y me dio hambre para la palabra. Pero si quieres de verdad, yo sé, hermanos, hay algunos que vienen, tenemos cada domingo de 11 a más o menos las 12, una hora de alabanza. Y algunos que tal vez se gozan nada más por el ritmo de la música. Pero esas personas que no han nacido de nuevo, si no hay mucho ritmo, no hay mucho brinco, no entienden. Pero persona que puede ver el reino de Dios, ni necesita música, ni necesita emoción, ni necesita estar aquí con todo. Puede en su closet adorar a Dios. ¿Por qué? Porque puede ver el reino de Dios. Ha nacido en Dios, ha nacido en Jesucristo. Amén. Alguien le prendió la luz, ya no es ciego espiritualmente, puede ver la gloria de Dios. Amén. Hay personas aquí en esta mañana que tienen religión, pero no tienen salvación. Y es triste eso. Pero es por eso estamos predicando eso. Pero esas personas pueden ver muchas cosas, pero no pueden ver el reino de Dios. No pueden ver
Aleluya. ¿Por qué es más importante, por ejemplo, estar aquí que estar en otro lugar? ¿Por qué es más importante leer la Biblia y orar que estar haciendo otras actividades? ¿Por qué es más importante ser lleno del Espíritu Santo que emborracharse de vino? No pueden verlo, pero el que ha nacido de nuevo claramente lo puede ver. Se necesita, hermanos, el nuevo nacimiento para entrar en el reino del cielo, pero también se necesita en esta vida para ver el reino del cielo. Amén. Una persona nacida nuevo reconoce que es nada más un peregrino y un extranjero en este mundo. We're just passing through. This is not our home. Man. Okay? Aleluya. Ahora vamos a ir más bien a la pregunta, ¿ok? El que no naciere del agua del Espíritu, ¿ok? Yo estaba testificando en la escuela dominical. Yo estuve 5 años con los solo Jesús. Y el que era mi pastor decía claramente, el agua ahí es el agua del bautismo en agua y tienes que ser bautizado. Suena bonito eso, pero agua no puede quitar tu pecado, hermanos. Agua no te puede limpiar por fuera, pero no por adentro. ¿Ok? Amén. Entonces, tienes que nacer del agua del Espíritu. ¿Qué significa eso? Nacer del agua del Espíritu, porque es un sinónimo para nacer de nuevo, hermanos. Amén. Vamos entonces a pasar la pregunta, ¿qué usa Dios en el nuevo nacimiento? Y simplemente vamos a decir, usa 2 cosas. Amén. Usa su palabra y usa el Espíritu Santo. ¿Ok? Son las 2 cosas que Dios usa para hacer que alguien que está muerto en su delito y pecado tener vida espiritual. Amén. Y vamos, hermanos, a seguir adelante. ¿Ok? Nacer de nuevo es lo mismo que nacer del Espíritu. ¿Ok? Cristo dijo en Juan 3:6, el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Y la Biblia habla, profetiza de esta nuevo nacimiento, hasta en el libro de Ezequiel. Por eso Jesús dijo a Nicodemo, tú eres maestro de los judíos y no sabes de estas cosas. Está muy bien escrito en las profecías. Amén. Ezequiel habló del nuevo nacimiento. Y usted puede tomar tiempo a leer todo el capítulo 36 y 37 también de Ezequiel, porque habla de eso. Pero eso es lo que hace lo que hace Dios en el nuevo nacimiento. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Ok? ¿De qué se trata el nuevo nacimiento, hermanos? Dios poniendo en una persona su espíritu. Dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 9, amén, que él no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. El que no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. El espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, hermanos. Amén. ¿Okay? ¿Qué usa Dios en el nuevo nacimiento? El Espíritu Santo. El Espíritu es el que da vida espiritual. Amén. Usa el Espíritu Santo. Y cuando hace eso, hermanos, eso es el resultado. Cuando Dios pone su Espíritu Santo en nosotros en el momento de la salvación, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. No
no seguimos los mandamientos de Dios para ser salvos. Seguimos los mandamientos de Dios porque somos salvos. Amén. Porque Dios comenzó primero cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos dio vida. Usa su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence del pecado. Amén. De que somos pecadores y que necesitamos de la salvación. ¿Okay? ¿Qué usa Dios en el nuevo nacimiento? Usa la palabra de Dios, que es la Biblia. Amén. Pedro dice en su primera epístola, siendo renacidos. Eso renacido, hermanos, es otra definición para nacer de nuevo. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La otra cosa necesaria en la salvación es la palabra de Dios. ¿Ok? Tú y yo no podemos nacer de nuevo, no podemos ser salvos sin la palabra de Dios. ¿Ok? Alguien puede decir, cuando Dios me salvó, yo no estaba leyendo la Biblia. Puede ser. Pero alguien te estaba hablando de lo que está escrito en la Biblia. ¿Okay? Estabas escuchando una predicación de algo que es la palabra de Dios de la Biblia. Mi punto, hermanos, amén. Sin la palabra de Dios no hay salvación. ¿Okay? Yo escuché el testimonio de un preso. Estaba en la cárcel y estaba en su celda y no tenía nada, pero encontró que alguien había dejado una Biblia ahí. Y su primer pensamiento, yo quiero tirar esta Biblia, no lo quiero aquí, pero dijo, no, a lo mejor la persona que le puso aquí se enoja conmigo. Aleluya. Y con el tiempo, como estaba aburrido, empezó a leer la Biblia. No tenía más que hacer. Leo la Biblia. ¿Y sabe qué, hermanos? Esa palabra empezó a transformar su vida. Y fue convertido nada más. No tenía ahí iglesia, no tenía ahí predicador, no tenía ahí ningún otro libro, nada más la Biblia. Se convirtió a Jesucristo y su vida fue transformada, cambiado. La palabra de Dios, hermanos, es lo que nos hace renacer y nos limpia también. Es como agua. No puse estos versículos en el bosquejo, pero usted lo puede apuntar y buscar después. Jesucristo dijo, hablando a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículo 3, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Okay? Pablo dice a la iglesia en Efesios capítulo 5, comenzando con versículo 25, esposos aman a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para purificarla, para santificarla, habiéndola purificado. Luego dice, por el lavamiento de su palabra. ¿Ok? En Tito capítulo 3, versículo 5, habla del lavamiento de la regeneración. Regeneración es otra palabra para nacer de nuevo. El lavamiento. Lo que hace, hermanos, el jabón y el agua para el exterior del cuerpo, la palabra de Dios hace para el interior. Amén. ¿Qué usa Dios entonces en el nuevo nacimiento, hermanos? La palabra y el Espíritu Santo. Estuvimos hablando en la escuela dominical del Evangelio. El hermano Lucio nos dijo que el Evangelio consiste en estos tres hechos históricos.
que Cristo Jesús fue sepultado, fue crucificado por nuestros pecados, que Él fue sepultado, mas que Él resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Y hermanos, cuando comenzamos a compartir este mensaje con un pecador, la palabra de Dios, Dios usa su Espíritu Santo y hace el milagro más grande que puede existir. El milagro de la regeneración. El milagro de la salvación. El milagro del nuevo nacimiento. Aleluya. La pregunta más importante, hermanos, porque si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios. Si no naces de nuevo ni puedes ver el reino de Dios. ¿Ok? La pregunta más importante, ¿cómo puedo yo estar seguro que he nacido de nuevo? ¿Ok? El pastor nos predicó la semana pasada. Yo apunté en mis notas 2 Corintios 13, versículo 5. ¿Alguien sabe lo que dice ese versículo? Debe de estar en sus notas, hermanos. Okay. Dice, examinaos. No dice examina al que está a tu lado. Examinaos a vosotros mismos. Qué fácil es examinar a los demás, ¿verdad? Pero Dios quiere que examinemos a nosotros mismos. En mi caso, quiere que examine a McDonald. ¿Y por qué? Para ver si estoy en la fe. Para no estar reprobado. ¿Okay? Hay personas aquí en esta mañana que tienen religión, pero no tienen salvación. Delante de Dios están reprobados porque tu religión no te va a salvar. El que se quiere justificar delante de Dios por su religión queda reprobado. You didn't make it. You didn't pass the test. You flunked. Okay, reprobado. Hay que examinarnos a ver si estamos en la fe. Okay? Y vamos a examinar 3 cosas que dice la palabra. Hay más que vamos a comenzar aquí. Aquí hay un buen lugar. ¿Seré yo de verdad nacido de nuevo? ¿Tendré yo salvación y no nada más religión? Esto dice un hombre que yo estuve años en la iglesia teniendo religión pero no salvación. Y puede haber alguien aquí en este día que es lo mismo. Religioso pero no tiene vida espiritual. No tiene salvación. ¿Ok? Una persona nacida de nuevo es una nueva criatura. ¿Ok? Punto número 1. ¿Ok? Soy de verdad nuevo. ¿Cuándo es el momento que mi vida cambió? Okay? If you speak English, what about the change? ¿Dónde está el cambio en mi vida? ¿Dónde está el cambio? Okay? Si has nacido nuevo, vas a entender muy bien este texto. Muy conocido, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Ok? Si ese versículo te significa mucho, tú puedes decir, yo era un pecador y Cristo me salvó. Y de verdad hay diferencia en mi vida. ¿Ok? Yo antes era esto, pero ahora no lo soy. Amén. Soy nuevo. ¿Ok? Hay cambio en mi vida.
Hay fruto en mi vida. Porque, hermanos, tiene que haber un fruto. Tiene que haber fruto en tu vida. Si de verdad eres nacido de nuevo. ¿Ok? Si uno de verdad ha nacido nuevo, esa persona tiene una vida transformada por Cristo. Y bien lo sabe. ¿Ok? Tal vez no me puedes decir exactamente en qué momento me salvó, pero puedes decirme en qué temporada de su vida. ¿Ok? Yo no me acuerdo exactamente la fecha. Era más o menos en estos días cuando estaba haciendo mucho calor. Yo me acuerdo de eso. Aleluya. No voy a dar mi testimonio, pero yo puedo acordar más o menos. Aleluya. Tal vez no el día y la hora, pero puedo acordar el momento que Cristo empezó a ser real en mi vida. Que yo pasé de muerte a vida, de tinieblas a luz, de potestad a Satanás al reino de Dios. Nueva criatura en Cristo Jesús. Una persona nacida de nuevo no practica el pecado. Yo no dije eso, hermanos. Vamos a leer lo que dice 1 de Juan 3:9. Lee conmigo. Amén. Todo aquel que es nacido de Dios, les dije, nacer de Dios es lo mismo que nacer de nuevo. Ese es sinónimo. Significa lo mismo. Todo aquel que es nacido de nuevo, todo aquel que va a entrar en el reino de Dios, todo aquel que puede ver el reino de Dios, todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado. Y nos dice por qué. Porque la simiente de Dios, la palabra de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Debemos de aclarar eso. No dice que es imposible que un cristiano peque. Yo quisiera nunca pecar, hermanos. Pero yo soy el primero a decir, casi todos los días yo fallo a Dios. Yo no quisiera, pero yo lo hago. Pero esto es lo que sí voy a decir. Un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo, que es nacido de arriba, que es nacido de Dios, no puede pecar y estar contento. No puede pecar y estar a gusto. ¿Okay? El momento que peca, queda convencido por el Espíritu Santo y se siente miserable hasta que confiesa su pecado. ¿Qué dice Proverbios 28:13? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y aparta alcanzará misericordia. ¿Qué dice Juan capítulo 1 versículo 9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Amén. ¿Qué significa practicar el pecado, hermanos? Vivir una vida caracterizada por el pecado. No está hablando de que, yo cometí un error y pasé toda la noche llorando y pidiendo perdón a Dios. No está hablando de eso, hermano. Está hablando de él que ni le importa. ¿Okay? Que no le importa. Dice, tal vez la Biblia dice eso, pero yo voy a vivir mi vida como yo quiero. Al cabo, Dios es amor. No creo que me eche al infierno. ¿Okay? El que sigue pecando no tiene parte ni suerte en el reino de Dios. ¿Okay? Y uno más, hermanos. ¿Cómo puedo saber si yo he nacido de nuevo? ¿Okay? Una persona nacida de nuevo ama a su prójimo. Vamos a ver qué dice 1 de Juan, capítulo 4, versículo 17.
¿Ok? Amén. Amén. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Parte de nacer de nuevo, hermanos, es de verdad conocer a Dios. Amén. ¿Cómo puedo saber que amo a Dios, hermanos? Bueno, ¿sabes cuánto amas a Dios, hermanos? Quiero que mires alrededor. Amas a Dios igual que amas a los que ves a tu alrededor. McDonald, ya estás loco. ¿Por qué dices eso? Amén. Si seguimos leyendo, Juan va a decir, el que dice que yo amo a Dios que no ha visto, ¿cómo puede decir yo aborrezco a mi hermano que ha visto? Está en la Biblia, hermanos. Amén. Ajá. Amén. Hermanos, el amor es de Dios. El versículo más fácil de recordar en toda la Biblia sigue, porque Dios es amor, en versículo 8. Pero hay que acordar eso. Amén. Es porque Dios quiere que amémonos unos a otros. Amén. Cristo dijo la noche antes de ir a la cruz, un nuevo mandamiento os dé, que os amemos unos a otros. Mayor amor no tiene esto, que uno pone su vida por su amigo. Amén. No, una persona nacida de nuevo no anda por ahí sembrando discordia, no anda por ahí chismeando, porque, hermanos, es imposible chismear por alguien por quien estás orando. ¿Ok? No, debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es una muy buena señal que hemos nacido de nuevo. Amén. Vamos a concluir con este pensamiento, hermanos. Esto no viene de la Biblia, pero dice mucho aquí. ¿Ok? Dice, si naces una sola vez, morirás 2 veces. ¿Okay? El hombre natural, el que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, el que solamente es nacido de la carne, un día va a morir físicamente. Pero eso no es el final del asunto. La Biblia habla de una segunda muerte. Para todo aquel que muere en su pecado, para todo que no nació de nuevo, para todo aquel que es hombre natural y muere en su pecado. Y dice que esa muerte segunda es de ser hallado culpable del pecado en el día de juicio y lanzado fuera de la presencia de Dios para quemar eternamente en el lago que arde en fuego y azufre. ¿Okay? Si naces una sola vez, vas a morir 2 veces. Oh, pero si naces 2 veces, solo vas a morir una vez. Y alguien que estaba de verdad pensando dijo, a lo mejor nunca mueres, porque Cristo viene por su pueblo. Amén. Podemos ser de esa generación que ni gustamos la muerte física. Amén. Tú puedes decidir en este día.